Ikusten duzu bezala, aurten askar hazigia. Oain artian beti gehiago kostatzen baina aurten hazigia ezaka bezala. Gau, alare, posi bat daude, mezerret etorri dalako, iteun egualde jakin, eskertzeko da. Minka esker baroi, dietorriak. Buenas tardes a todos, gracias. Hoy vamos a hablar de política y de economía. Creo que ya nos va a venir bien. Llevamos mucho tiempo hablando de temas bastante parecidos y cambiaremos un poco hoy de tema y de ambiente. Por estas fechas, justamente hace un año, andamos metidos de lleno en poner en marcha el siguiente número de la revista Gran Place, que solemos editar hacia junio de cada año. Estamos preocupados por lo que podía pasar en las elecciones europeas. Luego, nos ha confirmado el resultado de las europeas que la preocupación era lógica y era justificada. Estamos preocupados también por lo que podía pasar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. También teníamos motivos, por lo que se ha visto después. Total, y en lo que afectaría a lo de Estados Unidos también a Europa, a todos nosotros. Y decidimos casi precipitadamente hacer una revista sobre Europa, tratar el tema de Europa y tratarlo en profundidad. Queríamos sacar además la revista antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que eran el 12, me parece, de junio, el 13 de junio, por tanto había que sacarlo en mayo, cosa que no hacemos habitualmente. Pero hicimos un grupo de trabajo con Jauregui, con Ramón, con Joaquín Almunia, con Eneko Landaburu, con Gorka, no sé si está por aquí. Pusimos a Ramón como coordinador y eso facilitó mucho el fichaje de las personalidades que iban a colaborar y la elección de los temas que íbamos a abordar. Los temas podéis ver en la revista que está ahí, en la entrada. Hablamos de los desafíos y riesgos y esperanzas, hablábamos de la importancia de las elecciones europeas, del estado de la democracia en Europa, en la Unión Europea, de los problemas de la defensa, del comercio internacional, de la política comercial y las relaciones Unión Europea-Latinoamérica, del tema del Mercosur, de la ampliación de la Unión Europea, de las reglas fiscales, de la financiación estratégica que necesitaba Europa, de la batalla contra la evasión fiscal, que lo hizo Andreu Michel precisamente, del tema de la inteligencia artificial, en fin. Y acabamos con un tema que entrañable, que era un recuerdo que escribió Eneko Landaburu sobre Jacques Delors, padre fundador de Europa. Las personas que participaron en el proyecto, también los tenéis ahí, os lo voy a citar, aunque no a todos: Ramón Jauregui, Domenech Ruiz de Besa, que entonces era europarlamentario, Fernando López Aguilar, José Borrell, Arantxa González Laya, Enrique Coletta, que como sabéis fue presidente del Consejo de Ministros de Italia, Joaquín Almunia, Andreu, Eneko Landaburu, Lucía Velasco, en fin. Un plantel de personas muy preparadas en cada tema de los que abordamos en esta revista. Le dimos también una velocidad inusual, como os he dicho antes, para que se publicara antes de las elecciones. Lo presentamos en Bilbao a finales de mayo y fue un éxito de asistencia y de acto. Estuvieron Ramón Jauregui, Joaquín Almunia y Idoia Mendia, y lo hemos vuelto a presentar en noviembre en San Sebastián, haciendo una mesa redonda de europarlamentarios vascos. Estuvo Fernando Barrena, estuvo Idoia Mendia y estuvo la del PNV, que se me olvida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como es nueva, pues... Bueno, y también estuvo muy bien. Y hoy nos toca presentarnos a Zaraut. Para eso contamos con la presencia de Andreu Michel, que luego os presentará Carmen. Yo
sé que Andreu Missé conoció a Mario, incluso sé que algún día comieron caracoles en Madrid, y es el grupo de amigos del comando, podemos decir, de Barcelona, que ha hecho Carmele en los años que está paseando por allí. A partir de hoy, te incluiremos en la extensa lista de personalidades de la cultura, de la política, de la universidad que han pasado por esta sala. Voy a citar algunos para que refrescar un poco la memoria. Por aquí han pasado, entre otros muchos, claro, el propio Mario, Roberto Lerchundi, Chiqui Venegas, Jesús Eguiguren, Ramón Jauregui, Joaquín Almunia, Ángel Gabilondo, Juan José Laborda, José Arregui, Pachi López, Nicolás Artorius, también Santos Julián, Pepe Álvarez Junco, Carmen Iglesias, que como sabéis es la directora de la Real Academia de Arte, Luis Echenique, Luis Castel, Luis Oroa, Juan Luis Ibarra, José Ramón Recalde, Andrés Urrutia. Y a partir de ahora vamos a poner la lista de Andreu Missé. Y tú podrás decir, si me atreves la broma, que también eres uno de los que ha pasado por el Saspi de Zaragoza. Y ahora no sé si no eres el primer catalán. Me parece que no ha habido ningún catalán hasta ahora. Bueno, no sé si recordáis, pero es el primer catalán. Ya era hora, ya era hora. Benvingut, sí. Moltes gràcies. Gràcies per venir. Rafa León. Como ha dicho Alberto, hoy tenemos aquí la oportunidad de tener la presencia del buen amigo Andreu Missé. Trataré de resumir su amplia trayectoria antes de dar paso a lo que será su charla, que es lo que nos reúne. El formato del acto será que inicialmente él exponga su conferencia, su charla, y a continuación hagamos un diálogo en el que podamos tanto hacer preguntas como intercambiar opiniones, algo que sea fresco y que nos permita interactuar. El tema que nos trae hoy, fiscalidad y desigualdad. En el entorno principalmente de Europa, es el contexto de la revista Rampla, pero bueno, irá surgiendo cuestiones que seguramente van a trascender de Europa también, ¿no? Y bueno, recordar, no quiero que se me olvide, que al finalizar podremos continuar charlando también, cosas que se nos queden aquí en el tintero, en el picoteo que haremos arriba con una copa. O sea que todos estáis invitados, ¿vale? Bueno, Andreu Missé es periodista y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es una persona con una trayectoria siempre comprometida con la justicia social. Ha profundizado en el estudio de temas económicos muy diversos, pero siempre con una constante. Son temas relacionados o que impactan muy directamente en esa justicia social, en ese Estado social de derecho que proclama nuestra Constitución. Andreu no duda en denunciar situaciones o comportamientos contrarios a esa justicia social por parte de personas, corporaciones o instituciones, por muy poderosas e influyentes que éstas sean. Andreu no solo los estudia y documenta con el máximo rigor, sino que tiene la capacidad, añado yo que no muy habitual, de ser un excelente divulgador de sus reflexiones, conclusiones y propuestas, siempre soportadas en datos sólidos y a la vez con un estilo de comunicación eficaz y comprensible por todos. Compromiso social, estudio riguroso y divulgación eficaz serían los tres pilares que yo destacaría de la andadura de Andreu. Quiero señalar algunos hitos relevantes en su camino. Andreu inició su labor periodística durante la transición. En 1976 comenzó su carrera profesional como periodista en las revistas Reporter y Primera Plana. En el 78 participó en la fundación del Periódico de Cataluña. Y en el 82, buen año, formó parte del grupo de profesionales que constituyeron la redacción del diario El País en su edición de Barcelona. En él ha trabajado en El País, trabajó entonces de manera continuada durante 30 años, en los cuales fue redactor jefe de Economía en la edición nacional, subdirector en la edición catalana y jefe de la delegación del periódico en Bruselas.
Actualmente, y desde la vuelta al país de Soledad Gallego y Joaquín Estefanía, escribe una columna semanal en la sección de Economía. Es los lunes y desde luego os animo a seguirla porque merece muchísimo la pena. En el año 2013 fundó la revista Alternativas Económicas, que también dirigió hasta el año 2018 y en la que actualmente es el editorialista y continúa como redactor. Cuando hicieron la presentación del lanzamiento de la revista en el año 2013, Andreu dijo unas palabras que me parece que engloban bastante esa faceta de buen divulgador que yo le concedo. Que dice, se la concedo ganada con mucho mérito, porque dijo literalmente: queremos divulgar y ser igual de útiles a un trabajador que a un empresario, y desde el máximo rigor. Creo que sintetiza de una manera muy clara lo que es la manera que yo veo que tú haces tu labor. Continuaba él diciendo: se trata de explicarle de verdad a la gente lo que está sucediendo. Continuando con su faceta de divulgación, ha publicado y colaborado en un número relevante de libros, de los que voy a destacar dos que me parecen especialmente importantes. Es coautor, junto con Josep Borrell, del libro titulado La crisis del euro, de Atenas a Madrid. Se publicó en el año 2011 y en él analiza las causas de la crisis del euro y las posibles salidas de la encrucijada. El segundo libro que quiero mencionar es este, como autor en solitario, el titulado La gran estafa de las preferentes: abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Se publicó en el año 2016 y en él saca a la luz las malas prácticas bancarias durante la crisis económica. Creo que habrá pocas personas que hayan estudiado tan en profundidad la banca y sus prácticas como Andreu, y denunciado aquellas malas prácticas allí donde las ha habido, como en este caso de las preferentes que muchas entidades colocaron, creo que hay que utilizar la palabra colocaron, entre sus clientes, sin conocimiento por parte de estos del activo que estaban comprando. Su trabajo ha recibido importantes reconocimientos. Quiero destacar algunos. En 2017 fue Premio de Periodismo de Ciutat de Barcelona. En 2015 fue Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán en la categoría de Periodismo Cultural y Político, destacando por parte del jurado que se lo concedió su información transparente, fiable y comprensible. En 2009 fue Premio Salvador de Madariaga de la Asociación de Periodistas Europeos por su trabajo desde Bruselas. En 1997 el Colegio de Economistas de Cataluña le concede el Premio Joan Sardà de Cheus y fue Premio ESADE de Información Económica. En otro año, bueno, él viene de Barcelona, pero nació en Lleida. No, nació en Barcelona. Ah, es que es de Barcelona. No, pero es bien decir, yo de hecho toda mi infancia y juventud la pasé en Balaguer, Vale. que es provincia de Lleida, Vale. y me siento de Lleida. Pues Así que lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. más allá de lo literal, te había pillado la voluntad, ¿no? Sí, totalmente. Al comenzar su trayectoria, he dicho que comenzó durante la transición, en el año 1976, sí. Pero hubo vida antes de la transición. Pues sí, claro. Hubo algo de vida, ¿no? Entonces, muchos de nosotros pues, somos parte de aquella vida también, ¿no? Sí. Andreu conoció de primera mano el Tribunal de Orden Público, el top, ¿no? de la época, y también conoció de primera mano las cárceles de, si no me equivoco, Granada y Carabanchel, Sí. por donde pasó y estuvo, Sí. no sé si 2 o 3 años, o Sí. en fin, un Sí. tiempo, Sí. un tiempo más que razonable, fue así, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, te escuchamos, Andreu. Bueno, pues... Bueno, muchísimas gracias, Carmele, sobre todo por vuestras palabras. Es decir, que, bueno, he dicho todo cosas muy agradables y muy, no sé si son ajustadas en los méritos que me atribuyes, pero la verdad es que estoy aquí muy a gusto, porque, bueno, seguro que las ideas las reflexiones que tengo
forman parte de sus preocupaciones y de las reuniones que tienen ustedes aquí. Yo creo que el momento es muy oportuno para hablar de esto. El próximo 20 el señor Trump va a ocupar la presidencia de Estados Unidos y eso que estamos aquí empezando a hablar de lo que es desigualdad, impuestos, todo eso va a estar en primera línea como nunca, aquí y en todo el mundo. La verdad es que hay un motivo también de fondo que me gusta estar aquí, porque aquí es una ocasión para reunirme con los amigos de toda la vida, con la palabra auténticamente de verdad, de toda la vida aquí. Pues, pegaré a decir, porque amigos con los que he compartido pues desde hace 50 años, ¿no? Ideas y causas y nos hemos ido manteniendo con nuestras evoluciones, nuestras ideas, y hemos madurado mucho y seguramente pues esto también nos hace que explica por qué nos vamos a encontrar, porque las motivaciones que nos llevaron entonces son las que no las hemos abandonado, así que esa es la verdad. Bueno, yo había pensado organizar esta charla para que tenga un poco de sentido. Primero, ¿qué ideas hay en ese momento sobre los impuestos y la desigualdad en el mundo? ¿Qué pasa en esas ideas, ¿no? Después un poco el debate mundial, que es muy importante, el debate mundial. Los países ricos y los países pobres nunca había alcanzado la relevancia que está teniendo ahora. ¿Qué papel está haciendo la Unión Europea? Más positivo de lo que la gente se cree. Es decir, lo que es habitual es las críticas sin parar a la Unión Europea por mil motivos, que los hay, pero es de las cosas más serias que ha construido la humanidad, con todos sus defectos que se quieran poner y fallos, es lo más serio que se ha hecho. Y un poco explicar un poco para España. En España, ¿qué hace en ese contexto? ¿No? Por tanto, esas son las 4 ideas que quería comentar. A ver, ayer casualmente se publicó aquí, fuimos a comprar con Pepe, un libro, se ha publicado en España, un libro de Joseph Stiglitz, que es un economista, premio Nobel de Economía, un referente. El libro se llama Camino de la Libertad, la Economía y la Buena Sociedad. Yo creo que Stiglitz es un señor del que se aprende muchas cosas, ¿no? De economía. Escribe muy bien, se puede entender todo, ¿no? Y este libro, él lo escribe un poco dando la réplica a otro premio Nobel, que es el Milton Friedman, que escribió otro libro histórico que es de la libertad para elegir. Y eso ha sido la filosofía de toda la derecha del mundo. Lo importante es poder elegir. Y eso, el mensaje del libro de Friedman es, oiga, las ideas, por ejemplo, decir, lo más importante es los beneficios de las empresas, y eso va por encima de todo. O por tanto, lo más importante es que las personas puedan elegir. Y los impuestos, pues es una cosa que es un obstáculo. Si te ponen muchos impuestos, pues ya no puedes elegir con libertad, ¿no? Entonces Stiglitz, que es un tipo muy inteligente, dice, no, vamos a ver, que ese señor está muy bien, porque es muy respetuoso con las personas que piensan distinto, pues es una persona muy... Dice, está bien que la libertad es muy importante, pero mira, alguien con ingresos muy limitados tiene poca libertad de elección. Si tú te has olvidado aquí, es decir, tú has bien la libertad, pero uno que tenga pocos recursos no podrá elegir mucho, ¿no? Es decir, lo importante es que tú tengas muchas posibilidades de elegir. Entonces, dice, es que la idea que al fondo es que los ingresos producen la economía en general, ya sean salarios, dividendos, todos esos beneficios, eso tiene muy poco valor moral. ¿Por qué eso es así? Que como tampoco tiene mucho valor moral, ¿por qué, digamos, recortar esos ingresos? Si es una cosa que no tiene valor moral, se puede perfectamente limitarlo y se puede poner impuestos. Y por si no, ¿cómo explicas que haya gente que tenga unos ingresos tan bajos? Que haya gente que no tenga para comer. Dice, esto... Entonces él dice, no, aquí lo que hay que hacer es una sociedad que funcione y, por supuesto, tenemos que limitar los ingresos de unos para compensar los de otros. Es decir, que hace un discurso que explica, además dice, mira, la fiscalidad progresiva es la que permite que mucha gente pueda elegir. Es decir, si haces impuestos y la gente tiene derechos, sobre todo pues, derechos de educación, de sanidad, pues la gente tiene una vida más completa y puede elegir. Y que lo que está planteando es que las personas, los impuestos, son simplemente una limitación, un ajuste, es decir, pero para que todos tengan libertad. Es decir, que él no está en contra de la libertad, está a favor de la libertad, pero la libertad para todos. Y para que haya libertad para todos, tiene que tener unos mínimos, ¿no?
Es decir, hay la filosofía americana, en Estados Unidos ha habido épocas muy progresistas, ¿eh? No hay solo Roosevelt, sino en el campo de la economía, Samuelson, por ejemplo, también, ¿no? Y cuando le preguntaban a Samuelson, que era otro premio Nobel, oiga, ¿usted cómo ve lo de los impuestos? Le dice, mire, todas las razones económicas no funcionan, no son aquí lo importante es conseguir pues, más igualdad de las personas, y esto no hay nada que limite, que justifique, no hay nada que justifique reducir los programas de igualdad y los programas sociales que tenemos en marcha, en el año 67. ¿no? Yo creo que, ahora, hay un profesor, Carlos Maneras, de las Islas Baleares, que ha hecho un libro hace poco, que se llama Economía en crisis, que explica, dice, el debate que hay ahora más vivo en la sociedad es todo el debate de los impuestos. Y el debate, sobre todo, y la bandera de la derecha, de la extrema derecha, es que hay que bajar impuestos. Y esto yo creo que no tengo que hacer muchos esfuerzos, porque con cualquier motivo, de cualquier análisis, siempre empiezan, la solución está en bajar impuestos. Eso no tiene ningún fundamento económico, lo dicen los catedráticos que estudian esas cosas, pero esa es la idea dominante. Bueno, yo creo que este es un poco lo que quería plantear un poco, ¿no? Es decir, el señor Trump ya lo ha anunciado abiertamente, que quiere el acuerdo internacional que hay famoso sobre el 15%, que luego comentaré con un detalle, el acuerdo del clima, y todos los acuerdos internacionales de mínimos que son solo, bueno, ya pues se los quiere saltar, ¿no? Si entrar ya en... Entonces, esto va a ser un gran desafío, pero ya les digo de entrada que no tendríamos que tener más miedo de la cuenta, porque nosotros tenemos una visión excesivamente localizada en el mundo occidental. Nosotros nos hemos olvidado de cómo está compuesto el mundo, que hay China, que hay África, que hay Asia, que hay muchos, que hay América Latina, es decir, y esta gente cada vez pesa más en el mundo, pesa más, cada vez son más importantes en todos los ámbitos. Entonces ese señor pues puede hacer un discurso que quiera, pero va a tener enfrente muchos países, es decir, que eso sería una primera aproximación a lo que quiero comentar, ¿no? Y en Europa se está moviendo, a pesar de que estamos viendo lo que puede pasar en Alemania, bueno, pero lo que no se puede es tirar a tierra cosas que van a costar mucho, o sea, están muy asentadas, hay muchas cosas, es decir, todo el derecho europeo, hoy día es el 80% del derecho de cualquier país, es derecho europeo, es transposición de directivas, reglamentos y transposición, eso es el derecho de cualquier país, de Italia, de España, de Alemania y tal. Eso no lo van a tirar así como así, es decir, eso no lo van a tirar así, y sobre todo para mí lo más relevante es ese papel de ese, digamos, el sur global, los países del sur, África, todos esos países, nosotros no somos conscientes porque los medios occidentales no le prestan la relevancia que realmente tienen. Eso es una cosa muy, muy importante, ¿no? Bueno, paso al segundo punto. Eso es un poco que quiere decir que en el debate de las ideas que hay, digamos, hay muchas personas que han visto que el debate de hay que reducir impuestos no tiene fundamento económico, que hay muchos países que los necesitan para poder funcionar y que eso no se va a implantar así como así. ¿En qué situación estamos? Vamos a ver, ¿cuál es el panorama mundial? Bueno, el panorama mundial, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Es que se ha producido una grandísima concentración de las empresas. Increíble. Tengo unos datos de un estudio que han hecho unos economistas de universidades de Harvard, de Chicago y el Instituto de Alemania, que dice que el 1% de las mayores empresas del mundo, el 1%, controla actualmente el 97% de todos los activos. El 1%. Hace 100 años, era el 72%. Es decir, el mundo va a una velocidad increíble. Bueno, yo creo que un ejemplo palmario que estamos viendo es que hoy día hay las siete magníficas, 7 grandes empresas estadounidenses, pues que son Google, Meta, Amazon, todas esas, pues que tienen un valor patrimonial, un valor en bolsa, equivalente a todos los activos, al PIB, a la producción económica de la zona euro. 7 empresas americanas. Bueno, aquí, por cierto, aquí no podemos así hacer una lectura despectiva. Yo hay esos días hablando con Pepe y decía, ¿cómo puede ser eso? Y me dice, mira, una primera explicación es que esos han dedicado mucho a investigación básica. Es decir, que aquí
una cosa que nosotros podemos criticar a los Estados Unidos por lo que hacen, pero otra cosa es que nos sintamos muy conformes, muy satisfechos con nuestra situación. Es que estamos haciendo alguna cosa, no estamos haciendo los deberes, alguna cosa no hemos hecho bien en Europa. Y se puede ser el mayor europeísta del mundo, pero si no eres autocrítico, vas mal. Es decir, que nosotros también tenemos que hacer muchas reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con este crecimiento de la concentración económica que todo cada vez está en menos manos, ¿no? Bueno, por cierto, ayer Biden, ayer creo que ha hecho el último discurso del despacho abogado, y ha recordado una frase de Eisenhower que había advertido contra, cuidado, tengan miedo de la estructura técnico-militar, ¿no? O sea, es decir, que ya en hace 6 décadas que Estados Unidos saben. Lo que pasa es que ha habido administraciones que les han hecho frente. Les han hecho frente, porque el caso más ejemplar es Roosevelt, ¿no? Yo aquí no os vais a pasar. Es decir, el capitalismo, como cualquier otra actividad económica, o digamos, o filosofía económica, necesita regulación. No hace falta poner ningún ejemplo, pues que regular. Si en las calles no hubiera semáforos, si no hubiera normas, pues no se podría circular. Pues lo que tenemos es igual o más exagerado todavía, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Esa aceleración hacia la concentración del poder, ¿no? Pues tenemos que el 10% de los estadounidenses poseen el 71% de la riqueza. Mientras que la mitad de la población solo tiene el 1,5%. ¿Y eso qué ha pasado? Pues bueno, la desregulación, las privatizaciones, la disminución de la progresividad fiscal, el declive de la afiliación sindical han contribuido a este aumento tan desigual. Esto está estudiado, esto es un estudio que ha hecho un informe sobre la desigualdad global, que lo pueden encontrar en internet fácilmente, ¿eh? Es decir, que ya se sabe lo que ha pasado. Es decir, que no ha pasado ninguna cosa extraña. Si tú quitas los sindicatos, si tú quitas la progresividad de los impuestos, pues eso se va, se estalla. Es lo que ha pasado. Entonces, si tú miras ahora, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que cómo se ha concentrado también la renta, ¿no? Sobre la riqueza, la renta de los ingresos. Pues que en el año 80, el 10% que tenía más renta tenía el 34% de la renta de los ingresos. En el año actual hemos pasado al 45%. Es decir, ya no tan solo es los que son ricos, sino lo que gana la gente, ¿no? Al mismo tiempo, el 50% de la población más pobre, que antes tenía el 19% del pastel, ahora tiene el 13%. Es decir, que va por los dos lados. Hay algún dato significativo, de todas formas, de ese informe, que es muy interesante. La tasa de pobreza de Estados Unidos es del 17,8%, superior a la de México, que es el 16%. Es decir, superior a la de Portugal, que es el 12,5%. Y, por supuesto, muy alejada de Dinamarca o Finlandia, que son del 5%. Es decir, que hay son países supermodernos, con altísima tecnología, pero han hecho otro reparto de la riqueza. Es el modelo, digamos, dentro de Europa, los países del norte de Europa, ¿no? Pero hay unos datos que me han llamado más la atención, y es que la riqueza media de los estadounidenses, de las familias, es 3,5 veces mayor que la de los chinos. Pero el 50% menos pobre, o menos rica, de Estados Unidos, tiene más propiedades que el 50% más pobre de China. Es decir, que las clases bajas y medias de Estados Unidos están peor que un país que levantó la cabeza el año 49 del siglo pasado. Es decir, que esto es como para pensar mucho, ¿no?, de dónde estamos. Bueno, para coger un poco de aliento, cuando ves esas cifras de desigualdad, te sientes como muy impotente y dices, bueno, esto no, ¿quién lo va a frenar? ¿No? Esto va. Bueno, mire, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, tanto en Estados Unidos como en Europa, los gobiernos tenían una gran preocupación social. Habían hecho una guerra y había una gran preocupación. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa, Inglaterra, por ejemplo, los países, pusieron un sistema fiscal. El tipo máximo de impuestos sobre la renta era del 93%. Eso lo ha estudiado mucho un economista, Thomas Piketty, francés. Pero si tienen dudas, porque siempre cuento esas cifras, la gente dice, este tío se ha equivocado. Porque el 93%, ¿cómo puede ser que pongan un impuesto del 93% de la renta, no tipo máximo? Pues bien, pueden mirarlo en Google, que esas cosas se resuelven rápidamente. El 93%.
Entonces, eso ahora es completamente inviable. ¿No? Pero, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido también que esa concentración de capital, de empresas, pues también ha dado unas alternativas. Sí, hay alternativas, ¿no? En contra de lo que decía la Thatcher, que no había alternativas, ¿no? Famoso Tina, ¿no? There is no alternative. Pues sí hay alternativas. Hay un economista francés que está en la Universidad de Berkeley, Gabriel Zucman. Este economista ha hecho un estudio y ha dicho con que los súper ricos, los que llaman los mil millonarios tienen más de 1.000 millones de dólares de capital. Más de 1.000 millones, son 3.000 personas en el mundo. Con que esos pagaran el 2% de su riqueza, tendríamos 250.000 millones. Es decir, esto, pues, eso no es imposible, porque son 3.000, no tienen tanto poder esos 3.000 como para no... Es decir, no es cuestión de coger el sector, no. Por tanto, el debate ya no es tanto como... El debate no es cuestión de subir los impuestos, es cuestión de subir los ingresos fiscales y hacerlo bien. Bueno, a mí me parece que esto es un panorama que te dice que no hay salida, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿En qué situación está ahora el mundo sobre ese tema, ¿no? Mire, la problemática, la situación de injusticia fiscal más grande no se produce dentro de los países, sino se produce entre los países ricos y los países pobres. Los países pobres ya hace bastante tiempo que se mueven. Se mueven y dicen, bueno, nosotros no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que las multinacionales, sobre todo americanas, pues que son las que tienen, donde se ha concentrado más el poder, de las 100 mayores multinacionales del mundo, por capitalización bursátil, por lo que ahora en bolsa, 61 son americanos, son estadounidenses. De las 100, 61, es decir, la concentración es a todos los niveles, no tan solo dentro de Estados Unidos, sino que en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es tan injusta la situación? Porque esas empresas, en todos los países que actúan, no declaran los beneficios en esos países, se van a los paraísos fiscales. Entonces, estos países, que básicamente liderados por países africanos, en el ámbito de Naciones Unidas, dicen, bueno, esto no vamos a soportar por la vida, esto, ¿no? Es decir, los datos que son bastante diferentes, ¿no? Es decir, que lo que se desvía, lo que se pierde por ese sistema de partidos son 492.000 millones de euros al año, de los cuales la mayor parte son de empresas que no pagan en los países que están, son 340.000, y 144.000 son ricos, muy ricos, que pagan en los países fiscales, principales de las empresas. Bueno, entonces, ante esa situación, el que ha estado siempre intentando organizar y ver cómo lo arreglamos se ha hecho todo en un club de países ricos, que son los de la OCDE, la Organización para la Cooperación y tal. Y estos llegaron a un acuerdo en el año 15, lo perfeccionaron en el año 21, y dijeron, mira, vamos a hacer una solución, y es que ahora de cara a la nueva economía digital, que además haremos unos impuestos para toda actividad, digamos, digital, y ese será el pilar 1, y luego está el pilar 2, y como mínimo todas las empresas pagarán el 15%, como mínimo, de sus beneficios. Entonces, se había pensado en el 25, luego se basó en el 21, y luego al final llegaron al 11. Bueno, pues como mínimo pagarán el 15% en todos los países, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que no funcionó. Lo del digital no tuvo resultado, y el 15% famoso, los últimos estudios dicen que como muchos sacaron un tercio. Iban a sacar unos 250 millones, van a sacar un tercio. Por tanto, los países en desarrollo, los países africanos, los países, lo que se llama el sur global, que integra entre ellos un grupo del G77, que hay 134 países, que son en total, pues son la inmensa mayoría, llegaron a un acuerdo en el año 2023, en noviembre, que vamos a acabar con esto y vamos a discutir la fiscalidad internacional en el ámbito de Naciones Unidas. Se acabó la OCDE ya no queremos nada. Lo vamos a hacer en Naciones Unidas. Eso es un cambio histórico. Bueno, se opusieron de una oposición muy grande de países, y bueno, la mayoría, pues en aquella, consiguieron 125 síes, 48 nos y 9 abstenciones. Entre los 48
chulos estaba la Unión Europea. La Unión Europea se había colocado por los malos. Entonces, eso es historia. Eso es noviembre del 23. Pero en agosto del 24, pues dijeron, no, vamos a volver a... Por insistiendo, pues más reuniones, muchas, tal. Y entonces la Unión Europea ha cambiado de posición. La Unión Europea ya se ha salido del grupo de los que están en contra y ya está en abstención, con muchos líos dentro, pero ya hemos cambiado. Y esto, bueno, eso es un hecho histórico, ¿no? Porque los países esos han tomado nota de eso, están tomando, ellos lo que quieren es alcanzar acuerdos, no quieren decir que tienen la razón y que son buenos, no, ellos tenemos que liar a esos de la Unión Europea, ¿no? Es que no se nos escapen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hombre, pues ha pasado que esos han contabilizado lo que están perdiendo. No voy a marear con cifras, pero hay algunas que lo explican todo. Por ejemplo, los que más pierden con ese sistema de los paraísos fiscales son los países pobres, porque los países pobres se han quedado sin ingresos de impuestos. Y un ejemplo es que, por ejemplo, los países de rentas altas pierden dinero, y Europa pierde dinero, y España, todo el dinero que se va a los países fiscales es un dinero que no se declara aquí. Pues los países ricos pierden el 7%, los países pobres pierden el 36%. Claro, pues un país cualquiera, Nigeria, Egipto, cualquiera de esos países, ¿no? Pues dice, eso nos están condicionando la vida, un sistema fiscal que no tiene ninguna diferencia, que es una vergüenza. Bueno, hay muchas, con las últimas elecciones, el Partido Socialista Europeo hizo un planteamiento fiscal de cara a las elecciones y decía, oiga, es que eso no puede ser así. De los impuestos que se pagan en Europa, el 51% proviene de los trabajadores. Y solo proviene del capital un 8% del PIB del país. Es decir, que aquí hay mucha oposición, mucha resistencia, pero en agosto del año pasado, esto vuelve a plantear ese debate y ha cambiado. Europa se pasa a la abstención y solo quedan 8 países, 8 más 1, que es Argentina, 9, que se han opuesto. Que son, ya os lo podéis imaginar, pues Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido. Reino Unido de los peores, Reino Unido y sus tinglados de Islas Vírgenes, Islas Caimán y, digamos, y Bermudas. Esos son responsables del 30% de todo el dinero que se pierde en el mundo. Es el tinglado de los británicos, ¿no? Y Estados Unidos tiene como el paraguas de la oposición. Pero ahora han quedado 9 países. Es decir, ahora en ese momento, ellos habían hecho un programa, han hecho un convenio, han hecho un acuerdo que de aquí, desde el acuerdo fue en noviembre 24, hasta mediados del 27, tienen que tener toda una estructura. Bueno, y eso se debate en el escenario de Naciones Unidas. Esas cosas no nos enteramos normalmente. Es decir, estamos muy derrotados moralmente, estamos viendo que nos viene un señor muy insensato y que parece que no podemos hacer nada, bueno, porque vemos el mundo desde una ventanita muy pequeña, el mundo es mucho más grande, ¿no? Bueno, yo creo que con esta rebelión de los países emergentes, la gente tendría que saber qué tipo de gente viene con una barquita a Canarias. No son gente indocumentada, gente con carrera. Y que nosotros ya no sabemos qué mundo vivimos. Esta gente no quiere que les exploten de esa manera. Es decir, que ese grupo de países, de los países fiscales de Reino Unido, llaman ya el segundo Reino Unido, ¿no? El segundo tinglado. ¿Qué hace Europa? Entonces ese tinglado. Ya veis que se está moviendo, ¿no? Europa se está moviendo, pero los países del sur no son tontos, saben la historia de Europa, saben que Europa ha hecho mucho. Por ejemplo, ahora en Europa, en los últimos 40 años, el impuesto de sociedades en todo el mundo ha bajado del 50% al 25%. Y en Europa ha bajado el 25%. Es decir, eso son presiones para que
Europa había hecho una propuesta en el año 75 de que Comino fuera entre el 45 y el 55. Europa ha hecho el primer acuerdo de, digamos, proporcionar la información bancaria a todos los países. La hizo, pero no se aplicó. La aplicaron los americanos. La aplicaron los americanos porque tenían un conflicto con Suiza, aplicaron ese criterio y cuando consiguieron lo que tenían, se han opuesto. Es decir, que hicieron una cosa que les interesaba y tal. Bueno, se puede explicar muchas, ahora han hecho muchas directivas, la directiva de ahorro, decía, muchas directivas, pues que luego los estados las han frenado, algunos estados. ¿Cuál es uno de los problemas más gordos que tenemos en Europa? Pues, primero, tenemos paraísos fiscales, gravísimos. Irlanda, Luxemburgo, Holanda, es decir, Holanda y Irlanda reciben 140.000 millones de otros países que les están perjudicando porque son, sobre todo son esas Apple, Amazon, todas las multinacionales que están operando en Europa y en otros países, pagan. Bueno, además el sistema es muy perverso porque, por ejemplo, Holanda gana como 5 veces más de ingresos de las empresas de capital por habitante que Alemania. Es decir, ellos a lo mejor cobran o hacen una tarifa del 1, 2 o 3%, pero como cogen tanto dinero de tantos sitios, sacan más que Alemania, a lo mejor que tiene el 15 o el 20 o 25%. Pues todo esto, los son datos estudiados, milimetrados, y hay muchos estudios, ¿no? Pero este es referencial, ¿no? Bueno, pues entonces tienes ese problema, tenemos el problema en casa, y uno podría decir, bueno, pues entonces quizá estamos perdidos. Pues no, también hay mucho movimiento aquí. En el año 2016, la Comisión Europea le puso una multa a Apple y le dijo, tienes que pagar 13.000 millones de euros a Irlanda, porque estás cobrando el 0,1 o el 0,5% de los beneficios. Eso es un escándalo. Imagínate tú, el ejército de abogados que tiene Apple y los irlandeses, el gobierno de Irlanda estaba en contra porque quería cobrar, tenía un chollo montado, es decir, no, como vienen aquí de todo el mundo, yo tengo un sistema bajo y con eso gano más que esta competencia desleal absoluta. Bueno, pues le pone la Comisión Europea. La Comisión Europea es como el motor de las buenas ideas, para simplificar, es decir, que cuando tenemos una idea de Europa muchas veces que si la austeridad, igual eso nunca ha venido de la Comisión, eso ha venido de los Estados, cuando se pone de acuerdo, o del Banco Central Europeo, o del Fondo Monetario Internacional, cuando las troicas y esas historias. La Comisión, dentro de eso, siempre ha defendido el espíritu europeo, los principios europeos. La Comisión Europea, pues esa multa, van al tribunal en el año 2016, el tribunal el año 20, el Tribunal General, anulan la multa. Dicen, no, esto no puede ser, esto es contra la propiedad, contra el capital. Bueno, entonces la Comisión apela al Tribunal de Justicia Superior de todos de Europa, y entonces de ya tuvimos una buena noticia en el 23 que el abogado general, que es un italiano, Giovanni Petrosella, dijo, no, esto es una barbaridad, ¿cómo podemos tolerarlo? Esto hay que condenarlo. Y efectivamente, en marzo de este año pasado, el tribunal le ha condenado a Apple a pagar 13.400 millones de euros, que damos cuenta que es una barbaridad, una cifra increíble. Pero ¿qué es lo más interesante de esa historia? Lo más interesante, que lo que más te hace pensar, pues ¿qué es lo que ha dicho el gobierno de Irlanda? Dice, estupendo, porque ahora tengo un plan de vivienda, tengo un problema terrible de vivienda, tengo que hacer 54.000 viviendas, tengo un problema de agua, tengo un problema de transportes, voy a arreglar un montón de cosas, que ha cambiado completamente. Es decir, que el fundamento que tenían era de puro oportunidad, de puro decir que cuando se han visto acorralados, porque ahora se puede decir, ya, tiene que cumplir la sentencia del juez, si no, usted se tiene que salir de aquí, del club. Es decir, que esto para mí es tan más importante que otras cosas, es decir, que aquí veo un cambio, es decir, que todos los que están fuera ven esas cosas. Un ciudadano de Marruecos no quiere tener una sociedad como Estados Unidos, ni como China, que tenemos allá como Europa. Para ellos son importantes los derechos sociales, las libertades, todas esas cosas se valoran.
Es decir, que hay un mundo importante que tiene esa perspectiva y ese enfoque, ¿no? Yo creo que el caso de Irlanda es un caso que a mí me parece, pues, el caso de Apple, tal, es decir, que aquí se está cambiando mucho, que parece que es como ir en contradirección. El mundo parece que va con la dirección de cada vez más concentración de poder y tal. Bueno, pues mire, eso no es así. Usted lo podrá contar así, pero los hechos objetivos no son así, ¿no? Entonces, voy a hacer un enfoque un poco, que es lo que nos está pasando en España. En España, somos perjudicados. También hemos perdido traslado de beneficios o paraísos fiscales a la mayoría europeos, 114.000 millones desde el 15 al 20. El último año perdimos 6.800 millones de recaudación. Y España es un país que tenemos que estar forzosamente a favor de ese nuevo mundo en el que propone regularlo de otra manera. Eso no se puede sostener, no se puede, es la injusticia más flagrante, no tan solo para sobre todo los africanos, los asiáticos, sino también para nosotros, ¿no? Entonces el gobierno, en diciembre pasado, aprobó un paquete fiscal en contra de todos los pronósticos, que no lo iba a conseguir, que no podía ser, bueno, pues mire, pues lo ha conseguido. ¿Y qué es lo más importante? Pues ha conseguido que aplicar a España ya el 15%, ya fue como en España hay empresas que no pagan el 15%, pues no. De las multinacionales españolas hay un porcentaje, que tengo por ahí apuntado, que son, creo que son 30, que pagan el 3%. Bueno, pues esto se les acaba la película. Entonces, los de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Gesta, ha hecho un estudio y ha dicho, oiga, con eso vamos a ganar 3.500 millones. Solo con eso. Es decir, bueno, es mucho dinero. 3.500 millones. Cuando el PP mandaba en ese país, se dedicaban 500 millones de pesetas, de euros al año, a vivienda. Desde el año 2021 ya empezó 3.500 con Pedro Sánchez y un gobierno de coalición, ¿no? Bueno, pues es una cifra parecida. Es decir, en los años ahora, el plan de última vivienda, creo que si no me recuerdo, creo que son 4.000 millones, lo que se está hablando, ¿no? Bueno, pues estamos diciendo, pensemos como los irlandeses, es decir, hombre, estupendo, no quieren ahora 300 millones, vamos a arreglar carreteras, agua y tal y tal. Es decir, ese acuerdo ha sido muy importante. Hemos puesto un impuesto que había un gravamen a la banca, se ha convertido en impuesto, es decir, que se ha consolidado. Tengo dos cosas que tengo que comentar de eso. Es decir, la filosofía técnica, desde el punto de vista estrictamente económico de los impuestos a la banca, eran los beneficios extraordinarios de las empresas. Es que los bancos, con la subida de los tipos de interés, se han forrado. Se han forrado porque han subido automáticamente las hipotecas y al mismo tiempo no han movido la retribución de los ahorros. Hoy había un artículo visto de la caja rural, de la caja no creo cómo se llama, de la caja laboral, que parece que ellos sí que pagan más que los otros, y bueno, que estaban pidiendo que además que todos los créditos y tal se dieran todos solo con criterios climáticos. Bueno, pero bueno, pues no lo han podido hacer, se han resistido dos partidos, parece ser que creo que han sido Junts y PNV, a que se prorrogaran el impuesto de las eléctricas. Lo cual, esto tiene muchas lecturas. Es decir, es hacer de lobby descarado. Porque claro, no sé cómo pueden explicar a sus votantes, han explicado que si no que se pierden inversiones en Tarragona, bueno, por favor, que ya somos mayores, no se va a perder ninguna inversión porque tendrán que pagar, cuando han tenido unos ingresos brutales, es decir, que no hay ninguna previsión de... Entonces, todo eso estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de economía, porque estamos hablando sobre todo de democracia, porque cuál es el fundamento de que puede existir, que existan paraísos fiscales y perjudiquen a tanta gente, ¿no? No tiene ningún fundamento, ¿no? Y, pues, en Estados Unidos, cuando se hizo un estudio de las causas de la crisis, tú ves que tanto el gobierno como los congresistas están muy influenciados por los lobbies que han pagado 2.700 millones. ¿Cuánto han pagado? Los lobistas que impiden poner impuestos a los que tienen beneficios extraordinarios. No es que se ponga un impuesto nuevo porque lo quiere el gobierno. No, es que usted está teniendo un beneficio no previsto, porque la caída del cielo ha sido 2 tipos de interés y tal. Pues, básicamente, eso es lo que quería comentar.
porque también me interesan mucho las preguntas que me pueden hacer, y un poco, pues, transmitir un poco el mensaje de que hay un debate internacional mucho más profundo, mucho más potente, que no deberíamos preocuparnos más de la cuenta. O sea, hay que preocuparse mucho en Europa, pero que Europa está girando y no se percibe, no se transmite esa idea que hay un debate interno en Europa, y que creo que hay que estar esperanzados, simplemente. Nada más. Son cercanos, es decir, que podemos comprender las cosas, los aspectos y los conceptos que Andreu ha compartido con nosotros, pero seguro que nos han surgido muchas cuestiones que podamos compartir o preguntarle, o en fin, ¿sabes? Si abrimos un turno de palabras con lo que queráis, con lo que consideréis. Ignacio. Me voy a referir a una cuestión que no forma parte de la macroeconomía, sino forma parte de la microeconomía. Es una práctica, una praxis habitual en las relaciones entre el usuario de la banca y la banca, cuando un crédito de la misma resulta fallido por incurable, el usuario, pues evidentemente, o bien porque no quiere, o bien porque no puede, pues deja de pagar la deuda que tiene con el banco. Y de repente se encuentra, pasados un tiempo, ¿no?, en la que el propio usuario recibe una carta por parte de Production Ltd, radicante en Luxemburgo, con la que no tiene absolutamente ninguna relación. Es una sociedad constituida en una notaría de Madrid, por ejemplo, o de Bilbao, ¿no?, en la que, subrogándose en la posición del banco cuyo crédito resultó fallido, pues se subroga y le reclama la cantidad que el usuario creía que ya había quedado amortizada o incluso prescrita. Bien. Nos encontramos con que la nueva sociedad, ¿no?, que ha comprado todo el pasivo, todo el crédito hipotecario pasivo del banco cedente, es el nuevo acreedor del pobrecito usuario, ¿no? Y en esa relación, en esa interactuación entre el nuevo acreedor y el anterior acreedor, ¿no?, pues el anterior acreedor no existe. No existe. Bien. La pregunta: ¿existen instrumentos para reprimir no ya la actuación del nuevo adquirente que radica en un paraíso fiscal, evidentemente, con toda la opacidad que ello comporta, sino hacia el acreedor cedente del crédito, que de una forma absolutamente impune, ¿no?, pues ha cedido el crédito? Desde luego, yo advierto que los juzgados de este país no tienen instrumentos suficientes, ¿no?, más allá de la represión de las cláusulas abusivas, etcétera, ¿no?, para hacer frente a esta práctica, ¿no?, que evidentemente es a todas luces inmoral. Es una reflexión que quería hacer. Bueno, usted lo ha explicado casi todo, porque lo más importante es la última palabra. Yo eso lo considero inmoral. Bueno, voy a poner un ejemplo relacionado con esto. En el Código Civil, que es de 1889, tanto hace más de 100 años, había un artículo que decía, en el caso de los créditos hipotecarios, que cuando un tío no podía pagar el crédito, si el banco lo vendía a otra sociedad, es el ejemplo que ha puesto usted, digamos a un comprador, en ese caso a un fondo buitre, pues el precio por el que lo vendía, el propietario de la casa, que se la van a quitar, tenía derecho un derecho de retracto y quedarse con pagar. ¿Cuánto ha pagado? El 5%, porque esas son las cantidades que se utilizan, ¿eh? El 3, el 5% o el 10%. Pues eso está en el Código Civil. Estaba en una legislación romana, la ley vespasiana, que, es decir, fíjese, derecho romano, oiga, porque ellos veían que había aquí unas oportunidades increíbles de que los que se lucraran los especuladores. Pero pues si usted le vende la casa a este, pues tendrá, y hay un comprador que la compra a bajo precio, oiga, pues usted se la vende a ese señor, y ya está. Es que eso se entiende y es moral y es lo mismo, es un juego capitalista, no tampoco. Bueno, esto hubo que, cuando vino aquí la avalancha de Sauce y todo eso, pues hubo un revuelo oscuro, les dijeron alguna juez y algún juez que le dio la razón, pero llegó al Supremo
y el Supremo dijeron que no, que esa ley no valía. No se podía aplicar porque esto era para las negociaciones individuales, que es lo que digo yo, pero que para las ventas en masa, que es lo que pasaba, no valía. Y ahí nos quedamos. Ahí nos hemos quedado. Pero bueno, yo le digo una cosa, pero usted sabe lo que han cambiado las leyes en ese país los últimos 10 años, en derechos de ese tipo. Eso dice usted, como usted dice, eso es inmoral, eso no se puede defender en ningún sitio. Oiga, yo tengo un problema, me he quedado muy mal. Me han vendido créditos, se lo han llevado una sociedad de un paraíso fiscal, se lo han vendido por 3 o 5 o menos, y ahora ese tío me viene a exigir todo, hombre, y estoy perdido, o pago, o me... Y el otro se... Bueno, pues esto es hoy, ya veremos dentro de un tiempo, porque aquí, acuérdese que en el año 2013, se podía iniciar un procedimiento de desahucio con un impago de la hipoteca de un mes. Un mes. Luego ya vino a Europa, hizo una sentencia, la famosa sentencia CID, nos desarboló, cambiamos a 3 meses. Y en el año 19, como mínimo 12 o 15 meses. Es decir, no es lo mismo 12 o 15 meses que un mes, ¿no? Es decir, que eso tiene usted toda razón, pues lo que tiene que hacer es reclamar, pleitear, protestar, y eso es lo que sea. Si se han posible todos los derechos, todos. A pelea. Y tú ya sabes ahí. Oye, me ha gustado pues la esperanza que nos has demostrado diciendo que Europa puede ser la salvación de los conflictos que pueden venir en estos tiempos, ¿no? Es decir, que Europa puede aguantar, que puede resistir. Si tal y como está ahora Europa, claro, Europa siempre ha funcionado por la fuerza alemana, ¿no? Si Francia está como está, y Alemania está como está, Italia está como está, Holanda, nos acabas de decir que es una rapiña, entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Cómo nos va a defender Europa? ¿Cómo vamos a conseguir que Europa sea nuestra garantía? Hombre, ¿usted cuántos artículos ha leído que el euro se iba a romper? ¿Claro? El euro se va a romper. ¿Cuántos ha leído? Muchos, ¿no? Muchos años. Insostenible, está mal hecho. Tiene muchas cosas que tiene eran ciertas. Técnicamente está mal construido. Hemos creado una moneda única sin un soporte fiscal. No tenemos tesoro. Todo eso es verdad. Pero Europa el euro no se ha roto. Es decir, todos esos países, la extrema derecha alemana propone salirse del euro. Italia también está muy en contra, pero Italia está hasta así de deuda, hasta así. A diferencia de España, que la va reduciendo, que nosotros somos lo que somos, pero hoy día España paga menos por su deuda que Francia, que por Italia por supuesto, pero que Francia y que el Reino Unido. Es decir, que pagan el 5%, que estamos en el 2%. Es decir, que eso es como un medidor internacional dentro del capitalismo. Oiga, ¿quiénes son esos españoles? Pues bueno, van al mercado, tienen deuda, hacen una emisión y la gente, los inversores, todos del mundo, se la compran más barata, que la más barata ya sabemos todos que es Alemania, pero nosotros ya estamos muy bien posicionados, no se nos respeta, no se ha roto el euro. Es decir, que yo pienso que Europa, es verdad, vamos a tener más problemas, pero no se van a salir del euro. No se van a salir del euro. Es decir, la Alemania podría ser más complicado, pero bueno, hemos visto muchas decisiones en la historia que son... O sea, hay muchos que se han dado un martillazo en el pie, ¿no? Eso también podría ocurrir. Pero yo, sinceramente, lo veo... Cuando miran los intereses en juego, la gente quiere que la pelota siga jugando, que siga jugando. Quieren tener... Es decir, yo no creo que Europa sea la solución del mundo, pero Europa va a estar en la solución del mundo. Porque yo pienso que hay una importancia del sur global, del tercer mundo, a China, pero si China son 1.400 millones y vienen otros 1.400, ¿cómo nosotros pretendemos explicarles cómo tienen que vivir? Va a acelerado todo eso, eso van recuperando. Estamos viendo que los chinos pobres, la mitad de la población china, tiene más propiedad que la mitad de la población pobre americana. Eso a mí me parece una cosa increíble. Los tíos, ¿qué han hecho?
Bueno, pues hay libertad, vale, muy bien, sí. ¿Y vosotros qué estáis haciendo allí? El otro día hice un reportaje, que no lo podía creer, un reportaje sobre Kim Novak, que tuvo un romance con Sammy Davis. Pues no se permitió el matrimonio en Estados Unidos entre blancos y negros hasta el año 77. Pues tampoco van tan avanzados, ¿no? Quiero decir que Europa va muy... Si tú aplicas la ley del máximo común múltiplo o mínimo condenador, eso que lo sabe mejor que yo, Europa tienes que ajustar, tienes que estar de acuerdo con gente que piensa lo contrario. Si los holandeses, ¿cómo le vamos a decir que eso no puede ser? Los británicos ya se fueron, pero los británicos tienen el tinglado montado con las Islas Vírgenes, con las Islas Caimán. Mira, las Islas Caimán, nosotros fuimos víctimas de las Islas Caimán. Es decir, cuando en España en el año 98 los bancos se financiaban, se capitalizaban emitiendo en las Islas Caimán, que era un paraíso fiscal. Y hubo un fiscal, Jiménez Villarejo, que un día investigando unas cajas andaluzas, Montes, San Fernando y tal, vio pero estos tíos, ¿qué están haciendo? Que están financiando las Islas Caimán. Y entonces le dije, no seas tonto, hombre, si eso hacen todos. Y nos miró, y todos los bancos dicen, yo no puedo procesar a todos los consejos de administración. Entonces el tío terminó, dejó la carpeta y dijo, oiga, haga una ley. Del año 1998 al 2003 se hicieron 18.000 millones de euros de emisiones de todos los bancos españoles en las Islas Caimán para no pagar impuestos. Eso perjudicó al país. Bueno, se acabó. Se acabó. Es que, bueno, es la lucha que tenemos una lucha abierta. Oiga, yo he oído con mucha preocupación estos días que en Alemania se estaban oyendo voces que defendían su Brexit, es decir, los alemanes, hacerlo de los ingleses, irse. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Ha oído algo? Sí, están los peligros porque tienen las elecciones los que vienen, si no estoy equivocado, y entonces pues hay un sector, pero fíjese qué cosas que tienen. Es decir, los estados, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, uno de los grandes batallas, además de los impuestos, está en la inmigración. Están en contra de la inmigración, en guerra a muerte a la inmigración. Bueno, donde están en contra de la inmigración es en los grandes que no tienen inmigrantes, que son los de orientales. Pues sí, eso tiene muchas explicaciones. Una, hombre, pues los que están en los grandes occidentales conocen y tratan con los inmigrantes y eso pues dicen, ya pues no tengo ningún... Es verdad, ¿por qué ganan las elecciones estos? Trump y compañía, pues las ganan a base de bulos y mentiras y así salió Inglaterra también de Europa, también se dio en base a una historia, a una falsedad de que si los aliados iban a tener ayuda sanitaria, dinero sanitario, luego se demostró que era todo falso, pero yo sé si habían votado y habían salido. Es el mundo que nos toca. Yo sinceramente no me creo que Europa se compra. No me lo creo. Es decir, que todo puede ocurrir, pero veo que los mismos intereses de las empresas que quieren vender por todas partes y quieren estar presentes en todas partes, tienen interés en que, bueno, lo que pasa es que la ley es bueno, pero en otras condiciones. Lo que estamos discutiendo son las condiciones. Oiga, usted no puede ser que esté rapiñando a todos los países europeos y a todos los de fuera con los negocios que estés haciendo, pues, en Nigeria o en Sudáfrica y tal. Sudáfrica, por ejemplo, es un país de una gran relevancia, ¿no? Que cada día los más. Nosotros pensamos que sí, que son africanos, no, pero eso va cambiando más rápido que nosotros percibimos. También hemos pasado aquí en Europa el sitio que ha habido más guerras del mundo. Es decir, que ahora lo miramos también en eso, que hemos hecho guerras cada 30 o 40 años, ¿no? Desde 1870 hasta el 39. Que yo... Sí, es verdad, veo muchas cosas, pero yo no me inquietaría más de la cuenta, que inquietarse no más de la cuenta. Pues yo lo veo a usted muy optimista. Otra noticia, vamos, eso creo que lo he oído en alguna radio, de un politólogo importante, y decía, los chinos están a ver cómo invaden su oriente, Birmania, Tailandia y todas esas zonas, los chinos. El Putin está a ver si vuelve a la URSS.
el Trump está que está amenazando a Groenlandia, a Canadá y a Panamá. Pues no era nada lo del ojo y lo llevaba a la mano. ¿Dónde vamos? Pero, mire, señora, solo le quiero decir una cosa. Los chinos nunca han invadido a nadie en la historia. Hombre, si usted no ve las tiendas que tenemos aquí, que ahora se cierran ahora, y aquí esto es para eso de los chinos. En este cogollo hay 7 grandes almacenes, pero además grandes, algunos ya casi hace la competencia IKEA. Pues si eso no es invadir los chinos, dígame usted. Pero, ¿es eso? señora, esos chinos que tienen esas tiendas cumplen las leyes del mercado español. Sí, eso sí. No, cuidado, eso que hay que mirar. Si eso vinieron aquí y hicieran alguna trampa, nos podríamos quejar. Sí. Pero digo una cosa, yo soy muy usuario de las tiendas chinas. Pues Entonces, ¿por qué? Pues el problema sería si no pagan impuestos, si hicieran trabajar a la gente sin seguro, entonces habría, no, pero no porque son chinos, sino porque no cumplen las leyes. Son dos cosas distintas. Oye, hablando un poquito del optimismo, ¿no? Yo cuando habláis de los datos mundiales de la desigualdad, ¿no? Que nos preocupan muchísimo, y has dado un montón de datos de cómo se concentra la riqueza y cómo esa desigualdad está aumentando. Ahí me chirría un poco con la idea que tengo yo de que el mundo ha mejorado, ¿no? En los últimos años, desde que dábamos dinero a los chinitos, ¿no? A los africanos, en general, ¿no? En un cómputo global del mundo, ¿no? O sea, no se puede decir que ha habido un aumento de la clase media en general en el mundo, que hay muchísimos millones de personas que han salido de la pobreza en relación a 50 años o así. O sea, no sé, es que por un lado yo tengo esa visión un poco optimista de que, joder, de que antes toda China se moría de hambre y ahora resulta que están viviendo mejor que los americanos, o África, bueno, sigue estando muy mal, ¿no? Pero si miro al mundo en su globalidad, no, esa desigualdad en ese sentido, de que mucha gente, muchos millones de personas han salido de la pobreza, ¿no es real? ¿O qué datos hay, no? Bueno, a ver, va por barrios eso. Si vas a China, en global, vamos a poner un ejemplo. Ha habido una epidemia y ha habido una medicina que ha podido ser utilizada en todo el mundo. Eso no hubiera podido ser posible hace 50 años. Es un ejemplo de verdad, de progreso de verdad, porque estamos hablando de la vida, que debe ser el derecho número 1, ¿no? Pero en general se ha prosperado, pero va por barrios. No es lo mismo la evolución de la China que de la India, que estaban al mismo nivel de pobreza, y en la China han sacado a cientos de millones del hambre, cientos de millones, y la China, en la India pues no tanto, en África también va por barrios, no es lo mismo Botswana, Sudáfrica, que pues, por ejemplo, pues, que el Sahel, pues que, ¿no? Además ahí se han aprovechado mucho, pues, se mezcla todo el tema del islamismo, es decir, en general yo creo que sí, yo creo que el mundo avanza en general, pero no nos olvidemos de que el mundo avanza porque hay gente que lucha. Que ahora yo diría, ¿y por qué ahora la gente, los trabajadores están mejor que hace 50 años? Hombre, pues mira, entre otras cosas, porque hace 100 años se hizo una huelga en Cataluña y se consiguió las 8 horas. Una huelga de la Canarias, en el año 18. ¿No? O sea, estamos mejor, cuando no digo estamos mejor, que se luchó para estar mejor. Vino el franquismo, a poner la semana a 48 horas. Vino la República, lo bajó a 40. Vino la democracia y de 48, que lo he dejado Franco, semanales, bajó primero a 43, y luego vinieron los socialistas en el año 83 y la dejó en 40. Bueno, pues sí, el mundo mejora, pero mejora porque hay gente que se mueve. Pero ¿por qué tenemos ese debate sobre la fiscalidad? Porque los africanos dicen, venga, no estáis matando, no estáis... Entonces, hay ese movimiento. Yo creo que sí, que el mundo en general hay motivos para ser optimista, porque la historia nos lleva a que en general la gente vive mejor. Ahora, debemos estar en contra de los que lo impiden. Eso. Sí, sí. Y otra pregunta que tenía, ya aprovecho. Has comentado algo de que en Europa sí que había el acuerdo del 15% o así, Sí. pero que no se ha aplicado, ¿no? Que
Decías que bueno, se llegó al acuerdo, pero no se aplicó. ¿Por qué? ¿No? O sea, Bueno, me gustaría porque- saber un poco por qué y dónde está el obstáculo y si hay posibilidades de volver a retomar como mínimo esto, ¿no? Bueno, primero, en Europa hay países que suponen que al final lo aceptaron, ¿eh? Existe una directiva con el 15%. Sí, bueno, pero luego lo de la aplicación. Y la aplicación es como todas las leyes. Hay jueces, aquí lo estamos viendo, que hay una ley y luego no la quieren aplicar. Y buscan argumentos. Hay una ley de amnistía que dicen, señores que han hecho esto también, pero hay una ley que dice usted, ese tío que pone en la calle, dice no, porque va contra la ley. Vale, pues de que hay muchos recursos, los poderes económicos son muy poderosos, es decir, no tan solo escuten aprobar la ley, hay que aplicarla y ejecutarla, hay resistencia. La resistencia no hay explicación así metafísica, ¿no? Es decir, esa es la historia, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Lo demás continuamos en el picoteo, pero si hay alguna otra pregunta, todavía podemos... ¿No? Bueno, pues entonces te lo haré. Sí. Que Alicia. todo esto del Brexit, del partido alemán de extrema derecha, no hay que olvidar a Putin. Y la guerra híbrida, no hay que olvidarlo, ¿eh? Aquí ni se le ha citado, pero están actuando, ¿eh? La Federación Rusa está actuando. Los intereses la Comunidad Europea, está clarísimo. O sea, desprestigiar a la comunidad es muy activo, además, muy activo. Lo que pasa es que no está muy claro. No está muy Pero, claro. mire, fíjese. Bruselas está investigando sobre eso. En el Brexit hubo dinero ruso. Sí, pero Y mire, en alternativa para Alemania hay apoyo ruso. Lo que están pidiendo es que... bueno, de ruso y americano. Ahora de los... Sí, Elon Musk ha ido a ayudarles. Pero mire, fíjate, ese comentario que usted me viene muy bien al pelo por ver dos visiones del mundo. Hay una visión del mundo de un tío que dice, yo me quiero quedar Groenlandia, Panamá, si no sé qué, Canadá y lo que haga falta. Y hay otra visión del mundo que dice, oye, aquí tengo unos vecinos que tienen mucho problema, que son los antiguos Serbia, los antiguos países de la antigua Yugoslavia, Ucrania, Moldavia, es decir, que quieren entrar aquí, creen que aquí estarán mejor, pues vamos a negociar con ellos, vemos cómo entran, en qué condiciones, nos va a costar dinero, pero bueno. Es decir, son dos maneras de ver el mundo, ¿no? Es decir, hay una manera que tiene ganas. Hemos hecho un acuerdo con Mercosur, Europa, con Mercosur, para tener unas relaciones comerciales más igualitarias, que no son... Ninguna de esas cosas, los avances de Europa, ninguno son para echar cohetes, nunca, porque tienes que llegar a acuerdos con muchos intereses y tal, pero es como se avanza. Empezaron seis solo diciendo que querían reglas justas de comercio. Solo querían esto, es decir, que pudieran comerciar entre ellos y que las fronteras, las aduanas no les impidieran prosperar. Así empezó la historia. Entonces, eso es muy poco progresista, solo sí, es muy poco. Pero mire cómo han ido estirando la goma. Han ido estirando la goma y en el tema climático, que es de los más gordos que hay en el mundo, el que va por delante es Europa, marcando paso claramente. Entonces, no hay ninguna cosa, no es espectacular. Pagando un precio. Claro, ¿y cuándo no se ha pagado precios en la vida? Bueno, pero a ver, tenemos que comparar si la economía europea, con todo el cambio, toda la legislación sobre el cambio climático, la Agenda 2030, sobre el no crecer, el decrecer y todo eso, eso tiene un precio. Lo estamos viendo en la inflación en todos los países y el surgimiento de partidos de derecha. Que por cierto, a Trump no hay que creérselo todo lo que dice, es un bocazas, es un esperpento, pero hay que ver porque a Trump le ha votado la clase obrera americana, no le han votado las élites de las costas, le ha votado la clase obrera americana, que ya es poco obrera. Y a Le Pen, los franceses. Y específicamente por los excesos de la élite. El Partido Demócrata no es un partido de las élites, no de la clase obrera como ha sido siempre, ni sindicatos ni nada. Entonces hay que hacer autoanalizarse en qué ha fallado la clase, digamos, progresista americana, porque claro, con las cuotas para entrar a las universidades, con el movimiento de cancelar toda la cultura americana, o sea, por cierto, la leyenda negra que nos hemos tragado durante siglos, los españoles la están sufriendo a los ingleses, exactamente igual, ¿eh? O sea que hay que ver un poco en los excesos de la progresía y las élites, y
por qué la clase norteamericana, que no le está llegando el trabajo, no le están llegando los seguros, no le están llegando muchas cosas, están votando a un esperpento, porque estoy de acuerdo que es un esperpento como Trump, pero lo de... Un millonario. ¿Eh? Un millonario Sí, pero que explotará a la gente, ¿no? En sus negocios, digo yo. Sí, pero usted dice una cosa, yo estoy completamente de acuerdo. Usted está diciendo que lo que nos está pasando es porque han fallado los nuestros. Claro, naturalmente. Pues estoy completamente de acuerdo. Totalmente. Completamente. Es decir, nosotros si hoy día hay gente que les vota, aquí también votan a partidos de derechas. Oiga, ¿por qué? Porque la izquierda no ha hecho las cosas bien hechas. Porque si tú, mire, en ese momento en España hay un porcentaje de pobreza superior al de la crisis de 2007. Yo me fío mucho con los datos del informe FUESA, que es una entidad vinculada a Cáritas, pero que los del informe FUESA llevan 50 años haciendo sus informes. Son personas serias, rigurosas y con técnica, hacen unos informes con mucho detalle. Bueno, pues si nosotros hemos permitido que aumente la desigualdad, por mucho que digamos que somos socialdemócratas y que somos progresistas, pues no lo somos de verdad, porque hay gente que está quedando fuera de juego. Aprueba la enmienda, oiga, esto no lo hemos visto venir. Ahora lo explicaremos, no, es que si a los inmigrantes, muy bien, pero ese problema la clase dirigente no lo ha visto venir, no lo ha visto venir, del color que quieras. Más responsabilidad tiene cuanto más progresista dice que porque usted, lo que me está diciendo, estoy totalmente de acuerdo, desde aquí han fallado muchas cosas, han fallado los nuestros. Nosotros ya sabemos cómo son y cómo piensan, pero los que pretendidamente que defienden que nosotros pensamos, pues no lo han hecho bien, ya está. Cerramos aquí, nos vemos arriba, ¿vale?